Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos dinosaurios. Ya llegó su programa favorito, Dinosaurios en la Tele, y hoy tenemos a los masters, a los que iniciaron la televisión mexicana. Entonces, pues vamos a ver qué nos platican, ¿o no, Víctor? Ah, claro, eso es indiscutible, porque la sapiencia de estos hombres es, hombre, no podemos ponernos al tú por tú, porque prácticamente fueron los que abrieron la puerta. Bueno, uno de ellos fue exactamente de los que escarbaron y encontraron ahí a uno de ellos, encontraron a Nachito Vázquez Montes. Entonces, pues tenían que echarle mucha candela para que todo saliera adelante. Pero nos da mucho gusto que el día de hoy estén con nosotros ustedes, que estén dentro del canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, cosa que les agradecemos mucho. Ya llevamos 3 años y un poquito más de estar haciendo estas charlas con los compañeros, con los ejecutivos, con los artistas, con toda la gente que trabaja en el medio. Pues nos ha echado la mano y ha estado con nosotros, y le queremos agradecer de entrada. Esta entrada que ustedes acaban de ver nos las mandó Juan Gonza, que es un buen amigo, que es un editor, y nos hizo favor de hacer esa entrada para esto. Y la entrada de los Dino Classic la hizo José Luis el Pollito. Así es de que luego se las presentamos. A rato se la presentamos, ¿no? Sí, claro, desde luego que sí. Porque dije, ¿cuál la otra entrada? Dije, ya no la vi. No, esa ahora que presentamos a los Dino Classic, entra. Fíjate que pues, me gustó esa entrada también, me gustó la del pollo. Y yo no sé qué onda con José Luis. Échame un grito, José Luis, no seas gacho, José Luis, te amo. Ay, sí. Delgadillo, te amo. Ya, ¿cómo se llama? Ya, haz las paces con el mesero de ahí de los Biscuits Obregón. Porque siempre Oye, nervioso. Está escribiendo Dani. Dice Dani: hola amigos dinosaurios, saludos desde la hermana República de Iztapalapa, excelente noche, ya listo a disfrutar la charla nocturna. Sí, y va a estar muy interesante el día de hoy, la verdad. Sí, tenemos un personaje que ha sido ejecutivo dentro de la empresa durante mucho tiempo, y en una estación muy importante de la República, así es de que no les quitamos más, pero ya está lista nuestra querida Besauria, ya la tenemos aquí lista y puesta y dispuesta para que nos diga su speech rápidamente, porque tenemos muchas cosas y tenemos que dejarle el espacio a los Dino Classics. Exacto. Claro que sí. Pues buenas noches, compañeros, como siempre un placer compartir el día de hoy con ustedes este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la número 4217 4700 9169 8031. 4217, 4700, 9169, 8031, así como también donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 46 58 28 50 17 64 01 49, 4658 2850 1764 0149. Y síganos dando like e interactúen con nosotros, mándenos un hola, un saludo, un buenas noches, lo que ustedes gusten. El chiste es de que interactúen en el programa, mándenos sus comentarios, por favor. Ahora sí, adelante, compañeros. Pues hemos estado muy contentos todo el año, todo lo que va de 26, pero desgraciadamente el día de ayer se nos adelantó un ingeniero, el cual estuvo trabajando también dentro de la empresa, así como damos saludos de
de cumpleaños, de festividades y todo ese rollo, pues nos da mucha pena que se haya adelantado el ingeniero Alejandro Hernández Serrano. Él estuvo dentro de la empresa durante un buen tiempo y fue una buena persona, sobre todo un magnífico trabajador, y pues no nos queda más que darle nuestro pésame a su familia y que en paz descanse. Un abrazo a sus familias. Mucha luz en su camino, que descanse en paz. Ay, caramba, siente uno feo al dar estas noticias porque pues nos vamos dando cuenta que nos vamos quedando ya pues menos que anteriormente. Las personas que conocíamos, las vamos empezando a dejar de ver y se siente muy, muy, muy feo. Entonces, pues la verdad, yo me siento triste cada vez que pasa esto, porque ya ven, en diciembre pasado hubo muchos decesos y pues ni modo, vamos a tener que aguantarnos porque, híjole. ¿Ya sabes cómo nos dicen ahora? Hey, las canicas. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca del hoyito. No manches, espérate. No importa, mira, los mexicanos somos así. Nos reímos de todo en este rollo, porque si no, viviríamos menos. Ah, no, eso sí. La verdad es que tenemos que darnos ese ánimo de que el año que entra todavía vamos a arrollar al niño, y si no lo arrollamos, pues ya lo arrollarán otros, no hay bronca, o sea. Ah, eso sí. Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con estas charlas hasta donde Dios quiera que tengamos puesta nuestra rayita. Hasta ahí vamos a seguir ayudando, pero es muy importante lo que nos van a platicar estos hombres que hicieron la televisión. Hablabas tú de las excavaciones que estuvieron haciendo ahí cuando Nachito empezó a hacer esto de las instalaciones. Encontraron un mamut ahí abajo de televisión. No encontraron un mamut. Eran muchos compañeros, pero no encontraron un mamut. ¿No encontraron un mamut? No. Bueno, mejor lo dejamos para después. Sí. Ahora sí, Angie, por favor, en fa, nos presentando a los Dino Classic. Ok, pues el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Enrique Benson. ¿Dónde estás, Enrique? Ahí está. En Querétaro. Gilberto Campos, buenas noches. En Querétaro. Buenas noches, desde Los Ángeles, California. Desde Los Ángeles. ¿Ahorita está en Pomona o está en Los Ángeles? No, en Pomona, pero estamos muy cerca. Ok, bueno, desde Pomona, el ingeniero Gilberto Campos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. También el ingeniero Ignacio Vázquez Montes. ¿No está él? Ok, bueno, Sí, el ingeniero no, Carlos Ramírez. sí está, permíteme un segundito. Lo que pasa es que yo tenía los dedos atravesados. Sí, pues acá desde Morelos, de verdad, muy buenas noches. Que de verdad no los envidio, porque ustedes deben tener mucho frío y yo estoy perfectamente bien aquí con 18, 19 grados. Perfecto. Qué suerte tienes, Indalecio. Pues yo los voy a dejar un momentito, porque esta noche va a estar interesantísima la plática. Yo no quiero interrumpir en nada, entonces puedes irme sacando, Víctor, porque hoy es día de los Dino Classic. Ay, te saqué pero completo, así es de que una disculpa. Por favor, si son tan amables. Yo tengo un invitado el día de hoy que es hijo de un señor con el cual trabajamos todos los que estamos aquí, Nacho, Doris,
Víctor, no sé si a Angélica le tocó trabajar con don Jorge Zeta de la Colina, un director y productor de eventos especiales durante muchos años. A este joven que vamos a tener de invitado hoy, yo lo conocí cuando el papá, don Jorge, lo llevaba al béisbol allá en el Parque del Seguro Social y teníamos la mala costumbre de darle coscorrones de vez en cuando. ¡Híjole! ¡Híjolas! Entonces, el día que yo fui por primera vez a tratar de venderle el equipo de iluminación que yo vendía en ese momento, me hizo el comentario: a ver, vuélveme a pegar como me pegabas en el béisbol. Y dije, no, para nada, señor. Pero me da mucho gusto, es un señor que entró en los años 80, él nos los va a decir, al departamento de ventas con, se me fue el nombre, y él nos platicará más. Él es Jorge de la Colina. Jorge, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar esta noche aquí con ustedes. Yo estoy en Texas y desde acá les mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, pues bienvenido, Jorge, y pues los vamos dejando nosotros porque el programa es de los Dino Classic y de un invitado que también se acaba de anexar con nosotros, así es que Angie, nos vemos a la salida, y no es como en la secundaria, nos vemos a la salida. O a la hora del recreo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gusto en saludarlos. En especial a don Jorge de la Colina, mi jefe aquí en Tamaulipas. Mucho gusto, qué bueno verte nuevamente. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Rogelio. ¿En qué área trabajaste con Jorge? Bueno, yo entré aquí en Nuevo Laredo en 1995 y sabíamos de él porque él estaba en Matamoros, pero ser el jefe. No sé en qué año, no sé si desde el principio ya era jefe regional de Tamaulipas, ya nos los contará él, pero si recuerda, don Jorge, yo entré cuando estaba de director, salía Mascareña, se apellidaba Mascareña, y entró un agente de México, Arturo Méndez, creo que era. El Curro, sí. En ese tiempo fue que entré y me enteré de usted. Con don Félix Araujo existía una amistad, pero con su esposa, con la señora Connie de la Mora, porque me tocó hacer programas con ella de Hogar Dulce Hogar. Y en fin, ya de 95 para acá, varias anécdotas. Yo tuve el gusto de conocerlo a usted ya en Matamoros, en un curso de TV Spot. Ok. Más o menos por ahí, pero ya no me alargo. Qué bueno, me da gusto verte. Mucho gusto. Pues sí, han pasado muchos años. Sí, no sé si quieren que les platico un poco más o menos lo que he hecho, qué he estado haciendo. Bueno, yo estudié comunicación en la Ibero, terminé en el 82. Ya desde el 81 yo trabajaba en Televisa, entré en el área de la comercialización, en el departamento de ventas, en la vicepresidencia de ventas de Otón Vélez, pero en el área de comercialización de los eventos especiales. O sea, nunca estuve directamente en las ventas, era más bien la coordinación entre ventas y los canales. Y bueno, en eso, a mí siempre, desde chico acompañé a mi padre a todos lados, siempre estuve con él, iba a transmisiones especiales, a Televicentro, siempre estuve con él. Y entonces, siempre se me dio más, me gustaba más el área de la producción, siempre fui más del lado de estar tras las cámaras y con los micrófonos y los cables. Pero bueno, las circunstancias me fueron llevando por otro lado. Después de estudiar comunicación, entré ahí a Televisa y aprendí muchísimo. Me tocaron en ese tiempo el director del Canal de las Estrellas era Jorge Rodríguez, Arturo Méndez, el del Canal 5,
el señor Hinojosa, el del Canal 8, o del 4 me parece, del 4. Entonces era un constante trabajar con ellos porque todos los eventos especiales pues había que llevarles material, había que llevarles las pautas y siempre había pues muchas prisas, muchas cosas que entregar. Y me acuerdo de un caso curioso con el Curro, con Arturo Méndez en el Canal 5, que siempre se enojaba y que me traes las pautas muy tarde y tú crees que esto es muy sencillo. Yo le dije, claro que sí, no tiene ningún chiste. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes nada. Le dije, claro que sí. ¿No sabes editar? Por supuesto que sé editar. Y yo no sabía editar, y menos con máquinas de 1 pulgada. Entonces le hablé a mi tocayo Rodríguez, que era un encanto de persona, Jorge, y le dije, oye, tocayo, ayúdame con esto. Necesito aprender a editar un curso intensivo, porque en la tarde voy a ir con el curro, porque me está poniendo prueba. Pues fui con Jorge, me enseñó a usar las máquinas, me enseñó a poner las cintas, en fin, aprendí a editar ahí rústicamente, y finalmente llegué con el curro, y el curro pues así pensando que iba a hacer pomada, como siempre, pero no. Entonces a lo que voy es que fueron años de un intenso aprendizaje, aprendí muchísimas cosas con ellos, y siempre, bueno, que podía me metía a los estudios y andaba en eso. Después a mi padre, el señor Ascarga, le encargó iniciar los bloqueos en Acapulco. Eso fue alrededor del 79 más o menos. Yo todavía estaba en la Ibero en ese tiempo, pero en los fines de semana, en las vacaciones, me iba yo a Acapulco y iba allá con mi papá. Fue toda una aventura el inicio de los bloqueos. En México nadie tenía una idea de lo que iba a hacerse allá los bloqueos. El señor Ascarga se lo platicó a mi papá fue y lo hizo. Pero en México nadie tenía una idea, había que experimentar en todo, aprender en todo. La primera máquina que tuvimos ahí fue una 3/4 que sacamos de la oficina de Raúl Archundia, literalmente, de su oficina, y de cassette de 3/4 la llevamos ahí al Cerro de los Lirios, la conectamos, nos mandaron una botonera mecánica, no teníamos TVC, el brinco era horrible a la hora de ingresar la imagen de la videocasetera, pero bueno, fuimos avanzando. En ese tiempo los comerciales, iba a ProTele y grababa los comerciales de los clientes que teníamos ahí en Acapulco. Mi papá dirigía el canal y estaba en las ventas, y yo más bien me fui allá para empezar a hacer la producción de los comerciales y que ya no fuera ProTele porque tomaba mucho tiempo y muy ocupado. Total, estuve ahí más o menos 4 años. Después me pidieron que iniciara los bloqueos en Querétaro. Y me fui unos meses, inicié los bloqueos en Querétaro, y estando ahí en un evento social, saludé al señor Ascarga otra vez y me dijo, ¿qué hace aquí? Y ya le platiqué, me dijo, no, veme ahora a la oficina porque tengo un proyecto que quiero que estés ahí. A la semana lo fui a ver y me platicó el proyecto de afiliar los canales de la frontera a Univisión. En ese tiempo, bueno, pues todavía había otro tipo de relación con Univisión, y ese era su proyecto, afiliar los canales de la frontera. Me dio a escoger entre Laredo y Matamoros. El panorama me lo puso más difícil en Matamoros, y dije, no, pues no me puedo rajar diciendo que todo es fácil, entonces dije Matamoros. Entonces me vine a Matamoros, y había que empezar en muy pocos meses la operación. Entonces estuve con Alejandro Burillo, me mandó con el ingeniero Nacho Dávila. En fin, empezamos a conseguir el equipo rápidamente, había que iniciar en 3 meses, y se consiguió el equipo, como siempre, de aquí, de allá y de por allá. Aquí había un repetidor que transmitía nada más en la zona de Matamoros, y ese repetidor del Canal de las Estrellas era el único canal de Televisa aquí en la zona. A partir de X fecha dejó de transmitir el Canal de las Estrellas y iniciamos con la operación de Univisión. Obviamente ya se imaginarán, aquí estaba no me acuerdo la Rosa, no me acuerdo qué novela estaba, pero tenía un éxito tremendo. La gente habló para protestar, y bueno, fue una época difícil, pero bueno, les empezó a gustar la programación de Univisión y empezamos a trabajar con Univisión, lo cual pues me dio un aprendizaje tremendo, porque funcionábamos exactamente como un afiliado americano, nada más del lado mexicano, pero absolutamente todo era como un canal americano. Es más, no había, se estaban empezando a usar los fax en México, me urgía un fax, y el único que pude conseguir fue de la oficina de Alejandro Burillo, físicamente, me lo metieron en una caja y me lo traje en el avión, porque había que ponerse al tanto de muchas otras tecnologías. Por ejemplo, el Master Clock
pues no sé si ya en México lo usaban, pero ningún canal de provincia sabía lo que era el Master Club. Entonces tuve que solicitar uno, comprar un Master Club, y bueno, nos fue muy bien. Al poco tiempo pusimos una torre entre Reynosa y Matamoros. Entre Reynosa y Matamoros hay 100 kilómetros de distancia. Pusimos la torre a la mitad. Yo creo que es la torre más alta a una hora que tiene Televisa, es de 300 metros de alto, para radiar todo el Valle de Texas, que es McAllen, Brownsville y Harlingen, y toda la parte mexicana, que es Reynosa, Matamoros y otros pueblos que están en medio. Al mismo tiempo, bueno, pues empecé los bloqueos en Reynosa, que no había, los empecé en Saltillo, toda la parte de Coahuila. En Laredo ya había empezado operaciones, estaba Ricardo Azcárraga también con esta canal afiliado a Univisión. Estábamos Tijuana, Matamoros y nosotros. Pues, ¿qué año estamos hablando ahí, Jorge? Ahí estamos hablando del 88. Empezamos aquí en Matamoros en 88, y el canal en Santa Rosa lo debimos haber puesto unos 4 años después, más o menos. Después terminamos la operación con Univisión, con otro proyecto del señor Azcárraga, que fue afiliarnos a Fox, a la cadena americana. Y ahí yo creo que ahí fue cuando tú entraste, ¿no, Rogelio? Sí, señor. Pero imagínese qué felicidad, sueldo en Fox y sueldo en Televisa. Bueno, sí. Mejor me callo. Sí, no lo digas muy fuerte. Entonces, otro aprendizaje igual, porque bueno, era otro canal afiliado del lado mexicano a la cadena americana, muy parecido a Univisión, pero bueno, todo en inglés. Hubo que inventar, por lo menos aquí en Matamoros, códigos, porque la gente, éramos 2 personas que hablábamos inglés en toda la televisora, el gerente de operaciones, que lo puso porque hablaba inglés, y yo. Entonces los operadores no hablaban inglés, los operadores del máster ninguno, entonces había que todo codificarlo con números y letras, y el canal funcionaba como reloj. Fox tiene, no sé si todavía lo tenga, pero tenía una medida que se llama The Number One Club, el club del número 1, en donde ellos mandaban a determinadas épocas a alguien que viera tu canal y revisaba todo, la continuidad, los negros, las horas de inicio, las horas de entradas por satélite, las horas de entradas de programas locales. Y durante por lo menos 4 años estuvimos en ese club del número 1. Sí, lo logramos, nos felicitaron y fuimos a las entregas de los reconocimientos por estar ahí en el número 1. Obviamente era el trabajo que hacían todos los operadores, los ingenieros y todo el mundo que trabajaba de veras formidablemente. Después, bueno, dejamos ya la afiliación de Fox, y fue cuando le presenté al licenciado Grafo, mi jefe, desde entonces ya de muchos años, el proyecto de hacer un canal de las estrellas para el lado americano. Entonces, se hizo esta duplicidad, un canal de las estrellas del lado mexicano. Las antenas se enfocaron básicamente, la torre estaba en el río, muy cerca del río, entonces se trató de darle la mayor fuerza hacia el lado sur, al repetidor mexicano, y hacia el lado norte, el repetidor americano, y estaba uno en un cable mexicano y el otro estaba en el cable americano. Más o menos la misma operación se llevó a cabo en Laredo. Fue muy exitoso, la verdad, durante muchos años. En ese tiempo Univisión era competencia nuestra, y durante muchos años el canal número 1 con un alto rating, por mucho, por 4 o 5, en algunos horarios 7 puntos arriba de Univisión y de los canales americanos y de Telemundo, era nuestro canal de las estrellas. Entonces fue una operación pues, muy exitosa. Perdón que te interrumpa, la foto que está ahorita, esa es la televisora ahí de Matamoros. Esta es la televisora. Cuando empezamos en donde estaba el repetidor, que era un edificio de 3 cuartos, estaba el transmisor y otros 2 cuartos de bodega. De ahí nos metimos y ahí estuvimos como 3 años, 4 años. Después construimos este edificio, sí lo diseñamos y todo es proceso para nosotros. 2 estudios, una cabina de producción, su máster, área de noticias, área de producción, administración,
En fin, la verdad es que es muy práctico. Hasta la fecha yo creo que sigue siendo uno, no es por nada, pero de los canales más eficientes. O sea, no es muy grande, no es muy chico, todo está muy bien distribuido. Si entran ustedes, está exactamente igual que el día de la inauguración. O sea, prácticamente igual. Bueno, algunas áreas obviamente se han reducido, porque cuando teníamos Fox, que estaban en el segundo piso, pues las máquinas que teníamos para reproducir Fox eran de 1 pulgada. Entonces, y ahora pues ya todo está en computadoras, entonces hay espacios que obviamente ahora quedan grandes en ese sentido, pero en cuanto a la estructura y a la distribución sigue siendo muy eficiente. Perdón, señor, ¿cuándo empezó la relación con con Emmett Wilson? Con Emmett Wells, a lo que se refiere es del lado americano, no podíamos nosotros, por cuestiones fiscales y empresariales, vender directamente publicidad del lado americano, por el volumen que teníamos. Entonces, había que hacer una relación o conseguir algún representante de ventas que hiciera la función de las ventas. Entonces, fueron varias compañías las que fueron cambiando, unas compraban a otras, como es la cultura americana. Y finalmente quedamos con la última que estuvo, que por cierto ya no está, ahora está otra compañía, se me fue el nombre ahorita. Emmett Wells era el gerente de ventas de esa compañía. Y eran básicamente americanos que nos vendían en el área de Laredo, McAllen, Corpus, San Antonio, y también se encargaban de las ventas nacionales o regionales. Okay. Sí. Yo recuerdo mucho a 2 personas de allá de tu personal en Matamoros. Ajá. Al ingeniero Ruelas, que desgraciadamente ya se nos adelantó. Así es. Y a Miguel Dávila, que ese todavía sigue ahí, creo poniendo tabiques o no sé qué hace. Ahí sigue, todavía sí. El ingeniero Ruelas, qué bárbaro. Excelente persona, finísimo amigo, un magnífico ingeniero de los pilares de la televisión. O sea, francamente, con la camiseta muy bien puesta, un tipazo. El ingeniero Ruelas, lo extrañamos desde el día que falleció. Bueno, se jubiló y a la semana falleció desafortunadamente. Pero era un gran tipo de ingeniero Ruelas, lo apreciamos mucho. Y Miguel sigue ahí, Miguel Dávila es el gerente administrativo, dice que este año sí se jubila, vamos a ver si lo cumple, pero bueno, en eso está. Bueno, para todos ustedes el ingeniero Ruelas es parte de la familia Ruelas. En Televicentro tuvimos varios, ¿te acuerdas, Nacho? ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Era Ruelas Ochoterena. Exactamente. Oye, Jorge, ¿alguna anécdota cómica que te haya pasado con alguno de los jefes que se apellidan con la A? ¿Tuviste alguna anécdota chusca? Pues no, chusca, no. ¿Porque todos fueron regaños? No, afortunadamente nunca tuve regaños, pero sí me acuerdo que muy claro, el señor Azcárraga, bueno, 2 puntos con el señor Azcárraga mismo. Uno fue cuando estuve con él en su oficina que me mandó para Matamoros. Pues todo muy bien, te vas y tu sueldo lo ves con Alejandro, Burillo, etcétera, etcétera. Y me dijo, nada más te voy a decir una cosa. Dice, para vivir bien, para trabajar bien hay que vivir muy bien, y quiero que vivas muy bien. Pero la segunda es, solo me vas a poder hacer tonto una vez. A la segunda, te vas a la fregada. Así con su característica forma de ser el señor Azcárraga. Y bueno, las otras que nos tocaron alguna vez, y un regaño, no a mí, pero estamos los directores ahí en la sala de juntas que tenía ahí en Chapultepec, ahí en la planta baja, y alguien se había extremado con su relación con el gobernador de su estado. Entonces nos citó a todos y nos sentó ahí, y bueno, nos empezó a hablar de varias cosas, y luego dijo, a ver,
¿ustedes creen que el gobernador o el presidente municipal les habla a ustedes y los cita a comer y los invita porque ustedes son hipersimpáticos? Dicen, ¿no? Los invita porque ustedes trabajan en esta empresa y me representan a mí en donde están. Dice, entonces no se confundan. Y se salió. Entonces, bueno, pues te caen 20 que definitivamente pues ayudaron en la carrera, ¿no? Ese día sí la traía contra alguien en especial. Pero bueno, pues afortunadamente nunca me tocó un regaño. Siempre, afortunadamente de nadie. En Televisa, realmente nunca tuve un regaño de nadie. Y tuve gente, pues complicada, pero no, afortunadamente nunca me tocó un regaño. Yo te tengo otra pregunta. Sí. Que el Toris y Nacho se van a acordar de tu papá. Sí. Era don Jorge Zeta de la Colina. Sí es. Mi pregunta es la Z, porque el ingeniero Rojas, que se llevaba muy bien y a veces un poco fuerte con tu papá, el ingeniero Víctor Rojas, le decía Zenaido, Jorge Zenaido de la Colina, y tu papá le decía Zenaida, ya te imaginas qué le contestaba. ¿La Z de qué era? Cepeda. Cepeda. Es Cepeda, así es. Era su primer apellido. Su primer apellido, sí. Y bueno, a mí, yo soy el mayor de los hermanos, a mí me pusieron los 2 apellidos de mi papá y luego me pusieron los 2 de mi mamá, Sordo Noriega. Entonces yo tenía 4 apellidos. Entonces, y a mis hermanos no, a mis hermanos nada más los registraron como de la Colina Sordo. Entonces, pues viajábamos y todo, y pues yo no cuadraba ahí con los hermanos, ¿no? Pues tenía un apellido diferente, pasaportes diferentes. Hasta hace relativamente pocos años hice todos los trámites porque eran más complicaciones. Total, después hice ciudadano americano y entonces no cuadraron mis apellidos. Entonces, hice los trámites y quedé como mis hermanos de la Colina Sordo finalmente. Sí. Pero sí era Cepeda, el apellido de mi papá, y el primer mío era Cepeda, sí, efectivamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo quisiera saber si, por ejemplo, Nacho, Toris, ingeniero Wenzel, ¿tienen conocimiento de lo que es el Time Machine? ¿El qué, perdón? Time Machine. ¿Time? Sí, Time Machine. ¿Tiempo? Sí. Máquina del tiempo, por así decirlo. Mira, yo lo que me acuerdo del tiempo, y Nacho, lo que nos tocó, fue que en Canal 2 pusieron un switcher con un reloj. Y lo probaron y fue todo un escándalo, porque entró la novela, la de las 5 de la tarde, por decir algo, y a las 5:57, ¡pum!, y echó a andar una máquina de videotape ahí del máster, y empezaron a pasar comerciales. No todo el mundo aplaudió, y entró la de las 7 y la misma, a las 7:57, ¡pum! Okay. Pero el otro, al siguiente día, era viernes, si no mal recuerdo, entró Noches Tapatías, que lo dirigía Pepe Morris. Sí. Claro. Era de 9 a 10 o de 9 a 9:30, yo no me acuerdo. Y a las 9:27, ¡pum!, y corrió el comercial. Y en ese tiempo Noches Tapatías lo patrocinaba un tequila, que no puedo Sausa, tequila Sausa. Ese mero, dice. Bueno, mira, más o menos, nosotros... espérame. Y la agencia de publicidad de volada le habló al señor Azcárraga: oye, me cortaron el último número. Y fue el señor Eulalio Ferrer, que era el dueño de Publicidad Ferrer. Ajá. No, pues el señor Azcárraga el otro día me sacan esta mugre de aquí. Siempre habían quitado 2 minutos o minuto y medio a Noches Zapatías. Era el Time Machine que yo me acuerdo. Bueno, aquí en este caso, la gente de allí que trabajamos allí en Laredo, no reconocíamos el nombre, que estamos en una bloqueadora.
bloqueadora porque todavía no teníamos un canal local. Y vamos, lo local, obviamente, pues eran comerciales locales, había agentes de venta, tenían tiempos, pero yo cuando estuve en continuidad, checaba yo mi continuidad con los máster y a veces, por ejemplo, en el canal 2, teníamos ciertas partes donde podíamos meter comerciales, pero a veces había comerciales de una cantidad considerable que no se podían perder y tal vez era maña, tal vez era algo, pero el Time Machine te abría un tiempo, no sé, lo podías programar a que te abriera 30 segundos. ¿Por qué? Porque la imagen, no sé de qué manera, pasaba más rápido y te abría un espacio para que entrara un comercial de los que teníamos ahí en la bloqueadera. Ya después, pues ya no era bien visto el Time Machine, inclusive estuvo hasta prohibido, pero esa era la forma de evitar que se afectara un comercial de una cantidad considerable, ¿verdad? Que obviamente estamos hablando que esos contratos eran de dólares y en ese tiempo entró una compañía, creo que era Mercedes-Benz. La cosa es que el spot estaba carísimo y tenía que entrar en prime time. Entonces, ni modo, pues le damos un piquetito al Time Machine, perdón, don Jorge, porque se molesta, pero para salvar el comercial, porque a veces no nos salían bien las cuentas de las ventas de todo el día y vamos, perder uno así, finalmente no se perdía porque era afectado y teníamos que reponerlo. Pero ese era más o menos el uso del Time Machine. No sé si ustedes tuvieron el gusto de conocer al ingeniero Márquez, José Márquez, que estuvo allá en Tijuana finalmente. Estuvo en México muy al principio y después en Tijuana. Venía desde la época, yo creo que de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, un ingeniero muy capaz, un tipazo también, un caballero, el ingeniero Márquez. Y él fue el que nos presentó, porque él tenía mucho conocimiento de radio y de estaciones del lado americano, y él fue el que nos presentó el Time Machine. Lo que hacía el Time Machine es que, como dices, venías con la señal de la cadena y vamos a suponer que eran 4 comerciales. Al acabar el cuarto comercial, switchabas tú a tu comercial local y la señal de la cadena la empezaba a grabar el Time Machine. De tal forma que cuando tú acababas con tu comercial local, regresabas, en lugar de la cadena, regresabas al Time Machine. El Time Machine lo que hacía era empezar a reproducir exactamente en donde empezó a grabar, o sea, en donde empezaba el programa, y en el transcurso de media hora, tú lo programabas, le iba quitando un cuadro o 2 cuadros paulatinamente, de tal forma que a los 30 minutos la señal de la cadena y la señal del Time Machine quedaban empatadas. Entonces, eso funcionó muy bien, lo empezamos a usar los televisores en la frontera, después se las empezaron a comprar a las otras bloqueadoras en el centro, después, desafortunadamente, pues alguien empezó a abusar del uso del Time Machine, y entonces en lugar de ponerle 30 segundos para descomprimirse en media hora, pues le ponía 1 minuto o más tiempo para poder meter más comerciales locales. Y entonces lo que empezó a suceder es que a la hora de cortar, cortaba ya demasiados cuadros. Entonces los clientes empezaron a llegar a ventas con la vicepresidencia de ventas, a decirle, oye, mi comercial que duraba 30 segundos, pues duró 28 cuadros, 28 segundos y 20 cuadros. O sea, no acabó mi comercial. Entonces empezaron fuertes protestas por parte de los clientes, se hizo un problema serio, de tal manera que dijeron, se deja de utilizar el Time Machine. Pero fue una herramienta que durante mucho tiempo nos dio una gran posibilidad de exceder el tiempo comercial, porque el Canal de las Estrellas te dejaba los promos de vez en cuando, las PIs, la promoción industrial, para que pudieras utilizarla, pero en horarios de prime time prácticamente no había cosas que poner. Y como dice Rogelio, teníamos spots
obviamente en México se reían cuando les decías que vendías spots de $400, pero vender un spot de $400 aquí o en Laredo, un spot, era mucho dinero. Y obviamente no era uno, sino eran toda una noche y todo un mes y toda una semana, entonces la cantidad de dinero que se vendía pues era considerable. Pero sí, esa es la historia del Time Machine, que es una máquina que se usaba en Estados Unidos con ese formato y a nosotros durante un tiempo nos dio muy buen resultado. Sí, muy interesante el uso del Time Machine. Oye, Jorge, ahorita que hablas de $400, dime, Nacho, perdón. Perdón. No, ahorita que están hablando de tiempos, qué importante es de veras y no se da uno cuenta. ¿Se acuerdan del conteo del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2? Los 10 segundos en el máster, qué importantes eran, ¿no? Porque, por ejemplo, las novelas o los programas musicales, los programas que fueran, sabías perfectamente cuánto tiempo tenía que durar. Y había una máquina que tenía los comerciales. Entonces, 10 segundos antes, el operador del máster tenía que correr la máquina de los comerciales, porque la máquina de comerciales tenía 10 segundos antes. Entonces, cuando llego yo al máster del Canal 2, pues comienzo a ver esto, ¿no? La importancia que tenía el conteo y los tiempos, porque lo que vende Televisa es tiempo. Entonces, y los tiempos pues, son carísimos, ¿no? Entonces, de repente el operador junto con el de continuidad, echando volados, los de tres, ¿cómo se llamaba ese? Había volados que participaban 3 personas y uno se llevaba. Comenzaban a jugar ahí en la consola a un lado, ¿no? Y yo preocupado, ¿no? Pues, oye, falta un minuto para que entren los comerciales. Sí, ahorita. Y comenzaban a jugar y faltando 10 segundos, pum, corría la máquina y entraba. Faltando 10 segundos para terminar el programa, tenía que correr 10 segundos antes los comerciales para que entrara perfectamente a esa hora, ¿no? Y tenían tanta práctica los operadores de máster, sí, que la verdad que es admirable su trabajo, ¿no? Independientemente, y yo les decía, ¿saben qué? Lo que pasa es que un error de ustedes, un solo error, a lo mejor lo tapamos entre nosotros, no pasó nada, pero no saben los millones de gentes que los están viendo. Ese error que están haciendo, magnifíquenlo por millones de gentes. Y eso es lo que le comentaba yo, le digo, por favor, no hagan esto, están jugando con esto, el día que se les pase, es un error. Y bueno, pero no solo, de ahí la importancia que tiene el conteo, ¿no? Claro, pero además no solo era en ese caso, o sea, yo creo que funcionaba el conteo para muchos casos. Por ejemplo, le funcionaba al operador del audio para saber cuándo abría el micrófono, le funcionaba al de la iluminación, al del máster, al del pre-roll, o si iban a correr un videotape sobre una entrevista. O sea, es importantísimo, y no sé si les ha pasado, pero yo, bueno, todavía tuve oportunidad de trabajar hasta el 24. La gente nueva a ese tipo de cosas no le encuentran. Me gustaba mucho trabajar. Llegaba gente nueva y creían que venían a inventar la televisión. Les decía, a ver, espérenme, esto lo inventaron antes de que yo naciera, bueno, casi cuando yo nací, y se ha probado, o sea, funciona y funciona como está. Estoy abierto a probar cosas nuevas, pero porque además, por ejemplo, el Floor Manager contaba del 10, 5, 4, 3, 2, 1. Le dije, espérame, el 1 no se dice. Y no se dice por varias razones. Una de ellas es porque corres el riesgo de que tú no salga al aire, porque obviamente medio segundo antes el operador le abre el micrófono. En fin, ese conteo que mencionas es realmente importante, como muchas cosas, y que son elementales y básicas que a lo mejor parecieran muy sin importancia, pero realmente son como que de las
partes de la columna vertebral, del ritmo de una producción y de una transmisión, porque sirve para todo. Exacto, justamente. No sé si recuerda, señor Jorge, cuando nos mandaron lo del IFE, era una presión tremenda lo del IFE, porque no podías afectar. Tenían un tiempo que había que definir. Y los comerciales, ya llegó un momento en que los dividieron, por ejemplo, por decir un número, si tenían que pasar 6 en un horario, había que dividirlos. Pasábamos 3 seguidos, por así decirlos, y había que tener cuidado porque la pauta que mandaban del IFE había que respetarla, y nada de que metías otra versión, nada de que metías un negro o no sé, fuera de tiempo, vamos. Era una presión bastante, y creo que cumplimos la misión. Se pasaron. Muy bien. Las multas eran altísimas, ¿eh? Las multas a Azteca le pusieron, yo creo que cientos de millones en varios años de multas por haber dejado de pasar, por haber pasado fuera de tiempo, por haberse equivocado de versiones. Y Televisa en general, entre televisoras y nacional, hizo muy buen trabajo. Perdón, vamos a leer unos comentarios porque si no se nos van a quedar y luego el público reclama. Vas, Rogelio. Dice Rudy Pop, bendiciones 2026, mis queridos amigos. Saludos, Rudy. Yolanda Parra, buenas noches, saludos, y estamos a 16 grados en Altihuestla, Tlaxcala. Atlihuetzia. Saludos. Denise Campos, buenas noches, dinos. Como siempre, un gusto saludarlos. Un saludo especial a mi papá y a todos los invitados. Saludos. Adi Campos, saludos. Campos Omar. Buenas noches, dinosaurios en la tele 50 años. Abrazo a todos los panelistas de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez. Que tengan excelente noche. Abrazos, pariente a Bercel, a Vic y al compadrito Nacho y el invitado Telles. Saludos. Saludos. El pollo. Saludos, Dinos. Saludos, Dino Classic. Muy buena plática. Porfirio Enciso Lazo. Sí, mira, ya no doy foco. Mira, camarógrafo, imagínate. Saludos, amigos Dinos y todos sus invitados. Víctor Manuel, buenas noches, tocayo. Pregunta para Jorge de la Colina. Si en los 80 estuvo en ventas con el señor Jorge Fuentes. Sí. Entrañable amigo Jorge Fuertes. Yo estuve unos buenos años con él. Perfecto. Muy bien. Pues ahora, sigan con la plática, por favor, porque nada más teníamos que meter esto y adelante con lo que están diciendo. Eso es muy interesante, muy emocionante, porque hay aspectos en la vida de la televisión en la cual nosotros como técnicos en aquellos años, pues no conocíamos, porque no estábamos tan adentrados en esa situación, pero ahora que hemos tenido la oportunidad de estar platicando con personalidades como Jorge, como todos los otros ejecutivos que hemos tenido la suerte de que estén con nosotros, pues es muy interesante. Mis felicitaciones, Jorge, qué bueno que te decidiste por irte para allá, qué bueno que sacaste adelante esa parte de Televisa tan entrañable en el norte, que no ha de haber sido, como lo comentas, nada fácil, porque abrir una brecha en esos caminos, bastante difícil. Así es. No sé si recuerda, don Jorge, sí recuerda cuando nos echaron la granada en Laredo. Sí, cómo no. Bueno, no sé cuántas les echaron a ustedes, a nosotros nos echaron 7. Aquí nosotros una tuvimos para ponernos quietos. Sí, nos fueron unos tiempos. Jorge, muy complicados. ¿fueron granadas para comer o granadas de esas que hacen pum?
No, son granadas de las que hacen pum. Afortunada y desafortunadamente, solo en una ocasión hubo lastimados. Uno de los guardias de la puerta de servicio trasera, por donde entrábamos al estacionamiento, perdió un ojo y tenía esquirlas cerca de la columna vertebral. De ahí en fuera, todas las demás las lanzaron. Más bien siempre tuvimos la idea de que fue con la idea de ocasionar ruido, no de hacer tanto daño personal, porque siempre fue básicamente en la noche, era en la azotea, era en el estacionamiento, eran en lugares así, y afortunadamente pues, de las 7 nada más una, alguien resultó con daños, desafortunadamente esa persona, ¿no? Pero sí fueron tiempos muy, muy complicados. Yo te iba a hacer una pregunta. A la hora que hablaste de los $400 y de lo que Nacho decía de los tiempos, no era tanto multiplicar, Nacho, por el millón de personas. Si un comercial no entraba a tiempo o entraba cortado, la bronca, y ahí está Jorge para decírnoslos, era para los señores de ventas. Claro. Porque el patrocinador hablaba, mi comercial no pasó, y en el máster decían, pues fue un error de dedo. Punto. La bronca era más grande con los señores de ventas, cómo podían ellos subsanar ese error, ¿verdad? ¿O no, Jorge? Sí, bueno, errores, y yo siempre estuve con la idea y la sigo estando, o sea, todos nos equivocamos, y la televisión está hecha por hombres y por humanos, o sea, ahora con todo lo digital y lo automático, sigue habiendo errores de una u otra manera, pero sí, los que sufrían al cliente, pues eran los de ventas. Claro, había mecánicas, veíamos si efectivamente el comercial entró tarde o no en el tiempo, o se cortó por alguna razón, pues había mecánicas de bonificación y de reponerle al cliente lo perdido, y normalmente las cosas quedaban bien. Afortunadamente eran muy bajos el porcentaje de errores. Entonces, pero bueno, es inevitable, o sea, inevitable estar teniendo errores, es imposible estar al 100% en perfección, y pues es una actividad humana, o sea, y es parte del... Y muchos de los clientes así lo entendían, ¿eh? Algunos no te hablaban, es más, les hablábamos nosotros primero. O sea, ayer tuvimos un problema con tu spot, pasó, no pasó, se cortó, te lo voy a reponer el martes a tal hora, ¿te parece bien? Sí, le mandabas el contrato con la orden de reposición, te lo firmaba, regresaba, se programaba y se transmitía. O sea, tratábamos en la mayor parte de los casos de adelantarnos a que el cliente, porque no es lo mismo que tú le digas a que te hable el cliente colgado de las lámparas y te diga, oye, me estás viendo la cara, y entonces pues sí se complican las cosas, ¿no? Claro. En este caso, perdón, inclusive había un departamento, yo no sé si llamarle departamento, pero era en las afueras de Televisa, en otro lugar donde había gente que era los que checaban si pasaba el comercial adecuado, el tiempo adecuado, por ejemplo, si era Fab, se vaya el chaca chaca, o de 20 segundos o de 30 segundos. Pero independientemente de eso, también había una máquina grabadora de audio donde se grababa todas las 24 horas, o el tiempo de transmisión, no las 24 horas, porque en ese tiempo la transmisión terminaba a las 12:30, 1 o 2 de la mañana, y empezaba a las 7 de la mañana, pero se grababa todo el tiempo, y ahí es donde veían si el patrocinador protestaba, ahí veíamos si efectivamente no pasó o pasó cortado. Bueno, ahí en ese caso nosotros le llamábamos el famoso testigo. A veces nos pedían el testigo para pasar el spot si pasó completo. O sea, cuando pensábamos que sí había pasado completo, se mandaba el famoso testigo. Y si no,
pues se reponía, como dice el señor Jorge, se reponía y ya ellos, o nos indicaban ellos la fecha, o se las indicábamos nosotros. Nosotros al día pasábamos un reporte de los tiempos en que corrió su comercial a todo el que estaba con nosotros con contratos. Les dábamos un reporte de qué pasó con su comercial, si entró en la tolerancia de los tiempos que indicaron, y también mandábamos afectados, ¿no? O sea, les dábamos un informe diario, eso lo tenía la agencia al día, y ya ellos, si había muchos afectados, ellos mandaban un nuevo contrato de reposición y ya nos indicaban las fechas, pero sí había un control de todo eso. Sí, ese departamento se llamaba chequeo, el departamento que tenía y que estaba en las afueras de Televisa, y había gente que estaba checando a qué horas y si entró o no entró, y si entró la versión que tenía que entrar, y sobre todo si entró pegado a la competencia, pues. Cierto. Sí, eso que comentas, me acuerdo todavía de haberlo, lo supe que se grababa en audio, y efectivamente checaban la cinta de audio. Aquí ya conmigo, ya cuando llegué a Matamoros, en la época digital, se cambió por CDs, se grababa en CDs, se usaban, no sé, 4 al día, una cosa así, en donde se iba grabando ya la transmisión al aire, en una calidad menor, como un proxy comprimido, que servía nada más para referencia. Obviamente eso no iba a servir para transmitirse, pero era una referencia ya de audio y video, y con un reloj venía la fecha y la hora. Entonces, a eso le llamamos caja negra, y ya después cada vez más sofisticado. Ahora pues se graba en una computadora, un equipo, un servidor, y puedes entrar ahorita a ver el corte que acaba de pasar. Y si quieres un testigo, le pones ahí, está todo el programa, aquí un testigo de tal hora, te manda el clip a tu correo electrónico, y ya tienes ahí el testigo para mandárselo al cliente. Cualquier aclaración de que no pasó, si pasó, lo que sea, ahí está. Y lo que comentas de los reportes, Rogelio, hay un procedimiento que todavía se usa para los canales americanos. Había que hacer un reporte diario de las transmisiones. Exacto. Spot por spot, hora por hora, y ese reporte, para la mayor parte de los clientes, había que hacer un affidavit, se llama, que es una carta notarizada con los tiempos, notarizado por un notario, que decía, estos son los tiempos correctos en los que se transmitió los spots de este cliente. Y con base en eso, les mandas la factura y el cliente lo revisa. Y bueno, ahora ya los clientes, con todos los sistemas nuevos que hay, por ejemplo, Nielsen tiene en el audio le inserta un código que es inaudible para nosotros, pero ellos tienen sus decodificadores conectados, y entonces ellos van midiendo exactamente qué canal se transmitió, y los clientes saben a qué hora pasó su comercial. Ya no lo tengo que decir yo. O sea, ellos lo pueden checar y lo pueden consultar con diferentes compañías que dan ese servicio. O sea, obviamente todo pues revolucionado, y la tecnología, pues los avances son impresionantes realmente. Yo te tenía otra pregunta a la hora que dijiste. Permíteme tantito, Enrique. Inclusive técnicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en las líneas inactivas de la señal de televisión, para las cadenas, inclusive insertan el reloj y las pruebas, pues, de las señales de prueba, que son escalera, multibursts, grises, escala de grises. En las líneas inactivas están los 6 igualadores frontales, las 6 cerraciones verticales y los 6 igualadores posteriores, y después las 12 líneas inactivas. Para la cadena ABC, la CBS y todas estas cadenas, donde entran sus comerciales locales y los comerciales nacionales, ¿no? Ahí es donde ese reloj
les indica la hora que tienen que entrar y a la hora que tienen que salir. Eso es técnicamente, perdón. Fíjate, ahorita que lo mencionas, en esas líneas, me acuerdo que en la época de mi padre con los bloqueos, en esas líneas se insertó en ese tiempo la pauta del Canal de las Estrellas. Entonces, exacto. Por ahí nos mandaban, o sea, primero empezamos con un telex. ¿Se acuerdan de aquellos telex, de las maquinotas esas que te conectabas a teléfonos de México? Así empezamos con la pauta. Pero después evolucionamos y mandaban la señal en una de esas líneas, no sé cuánto se ocupaba, pero en esas líneas que tú mencionas, la información de la pauta. Entonces ya no por ahí nos llegaba, y ya todos los demás bloqueadores en el país que empezaron a hacer lo mismo, por ahí les llegaba la pauta del Canal de las Estrellas o el Canal 5, en esas líneas precisamente que estás mencionando, sí. Qué interesante es esto, ¿no? Porque técnicamente igual, ¿no? Ahí es donde va la señal y no se ve, pues, en la pantalla o en la televisión, si son líneas inactivas, ¿no? Donde está el borrado horizontal. Sí, exactamente. Incluso ahí les mandan instrucciones para cuestiones posteriores a lo que está saliendo al aire. Sí. Yo tenía otra pregunta para ti, Jorge. Sí. En su tiempo, pues también te tocó ser vendedor. ¿Cuánto costaba un comercial de 30 segundos? En tiempo AAA. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Tú crees que vale la pena gastarse $500,000 en 30 segundos en la transmisión del Super Bowl? Es difícil. No me acuerdo cuánto costaba en 1988, debe haber costado 200 pesos. No me acuerdo. Pero finalmente, aunque del lado mexicano han cambiado mucho las cosas, del lado americano siguen mandando el rating. Aún ahora, con todos los cambios en la tecnología, con las redes sociales y con todo lo que hay, el rating es lo que manda. Entonces, yo te diría, ¿vale la pena? Pues te preguntaría, ¿vale el comercial? O sea, ¿tienes la audiencia para pagarlo? Si la tienes, sí, sin duda, porque pues, es un mensaje que le va a llegar a la gente. Entonces, y sí la tiene, obviamente, tú sabes que el rating del Super Bowl es inmensamente alto. Entonces, por eso cobran lo que cobran, porque el volumen de personas que ven esa transmisión es altísimo. Entonces, pues, sí vale la pena. Nosotros teníamos en esa época aquí en Matamoros, en el Valle de Texas, y después en Laredo, el rating altísimo. Eso nos permitía tener spots, o sea, te estoy hablando de spots de $400, $600, era una locura cobrar eso en 1995, 96, o sea, los canales americanos decían, hacían juntas con Nielsen, ¿cómo es posible que tenga ese rating? Y Nielsen decía, es que eso es lo que tienen. O sea, no daban crédito, obviamente porque veían lo que nosotros podíamos estar facturando por un spot y ellos no podían facturar lo mismo porque su rating era la cuarta parte de lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, sigue siendo la función del rating. Obviamente, pues todo se ha diluido muchísimo. Hay cientos o no sé cuántos canales, hay streamings, hay redes sociales, hay YouTubes. Obviamente se ha pulverizado mucho la oferta. Y la audiencia por cada uno de los canales pues ha bajado, a todos los ha pasado. Pero va en función del rating, sin duda. Sí. Okay. Yo quería hacerle una pregunta, perdón. Escuché que estudió usted en la Universidad Iberoamericana. Sí. Cuando fue el sismo del 75, ¿usted se encontraba aquí? Ya ve que se cayeron algunos de los edificios que pertenecían a la universidad. ¿Todavía se encontraba usted? Yo estaba, sí. Afortunadamente fue muy temprano, más temprano antes de que iniciaran las clases, pero sí, yo estaba en esa universidad. En algún lado debo tener fotos, porque ese día sentimos el temblor. Yo vivía en Miguel Ángel de Quevedo y me fui a la universidad y me metí y estaban, pues, es impresionante estar en un lugar así, en donde es tu centro de estudios, a donde ibas a estar y verlo, que mide ahora 3 metros de altura, o sea, todo colapsado, destruido, fierros, bancas. Es una impresión, a mí me causó una impresión tremenda haber llegado ahí. Sí, de hecho,
yo recuerdo haber visto fotografías precisamente de esa situación y se veía, pues sí, los edificios no eran muy altos, pero sí quedaron de un solo piso. Sí. Y en algunas ocasiones y en otros, bueno, creo que dos sí quedaron totalmente destruidos. Por ejemplo, ya después de eso fue cuando se hizo la biblioteca, más como una especie de biblioteca, y es donde ya se impartieron las clases y ya después pasaron a Santa Fe. La biblioteca ya estaba. Era un edificio cuadrado muy bonito, sólido, se veía muy pesado. Ese no le pasó absolutamente nada. Lo que se cayeron era acá los otros, creo que eran 5 edificios, uno largo y 5 atravesados. Esos también se cayeron. Después de ahí nos mandaron a tomar clases a diferentes prepas o a diferentes escuelas que estaban medio ocupadas. Entonces nos repartieron, depende de las carreras, y ahí construyeron lo que después nosotros les llamábamos los gallineros, porque eran unas estructuras metálicas, es un calor espantoso. Y ahí fue en donde yo acabé, en los gallineros. ¿Sí? ¿Qué licenciatura? Comunicación. Oye, me hiciste el favor de mandarme unas fotos. Víctor, ¿podemos ficharlas para que nos vaya platicando Jorge de qué son? ¿Este es el máster? Este es el máster, fue en la época de la inauguración de la nueva televisora. Es que desafortunadamente ya casi todo lo que tenía yo de Televisa lo guardé y lo mandé a un archivo. Entonces me encontré muy pocas fotos, pero este es el máster tal como estaba cuando empezamos la operación en el nuevo edificio. Esto debe haber sido por el 94, yo creo. Canal 7. Canal 7, sí. Pues ahí están las máquinas de 3/4, el máster, el switch. Los racks que están enfrente, ¿son parte del máster o el transmisor? No, son parte del máster. El transmisor no estaba aquí, el transmisor estaba a 50 kilómetros de aquí. Subíamos la señal a una torre que todavía tienen de 70 metros, 80 metros, y por un enlace de microondas se manda la señal a donde está el transmisor. Vía microondas. Vía microondas, y ya de ahí radian toda la señal. Esta es la fachada principal. Esa es la torre en la que te digo que más arriba, bueno, aquí yo creo que todavía no estaba puesta la microonda, porque todavía no nos cambiamos, pero ahí en el primer descanso, por ahí está la microonda, un poquito más arriba. Ahí todavía no está montada. Fue en la inauguración, ahí está el licenciado Félix Araujo, del lado izquierdo personas de ventas del lado americano, mi papá que me acompañó ahí, Jorge, mi hijo, ahí está, y ese fue en el evento de la inauguración con clientes y con autoridades, y pues, esa fue la presentación ahí con un show que tuvimos. Este fue el corte del listón, ahí está en el centro, es el gobernador Cavazos Lerma, ahí está el licenciado Araujo, el presidente municipal de Reynosa, el de Matamoros, y clientes, vinieron muchos clientes a ese día, gente de ventas americana que está allá atrás del lado derecho de lentes, ese es Emmett Wells. ¿Sí lo recuerdas, Rogelio? Ese es Emmett, claro. En el 94. Esta fue una de las visitas de inspección. No sé si conocieron al señor Sada, Alejandro Sada, del lado izquierdo, Federico Durán, allá atrás, el segundo de izquierda a derecha. Ellos en el área administrativa, era el vicepresidente administrativo de Televisa. Félix Araujo, estoy yo. Emilio Echeverría, no sé si tuvieron el gusto de conocerlo, en el extremo derecho. Excelente contador, con una visión de números y una capacidad de análisis y de proyección impresionante. Lo suyo era la actuación, pero como financiero, contador, analista, proyección de números y de negocio, mis respetos, impresionante su capacidad. Esta fue una de las reuniones de directores.
Ahí estoy con Emilio Azcárraga. El ingeniero Márquez que les comentaba es el que está al fondo, del lado izquierdo de Emilio Azcárraga, uno de lentes, canoso, es el ingeniero José Márquez, el que estuvo en Tijuana. Y esto, pues me la encontré, son de las más antiguas que tengo. Ahí estoy con mi papá. Ese cabo que está ahí abajo enfrente soy yo. Ahí está el licenciado Alemán Velasco. Me imagino que debe haber sido en alguna transmisión de alguna cuestión especial. Ahí está una cámara. No sé, pero siempre acompañaba yo. A mí me encantaba andar con mi papá. Y bueno, pues aprendí obviamente muchísimas cosas. Y conocí a gente pues muy, muy interesante, la verdad. ¿Todavía conservas la fotografía que pude enviarte de tu papá en el avión presidencial? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Se fue una foto en Mérida. Le mandé copia a todos mis hermanos, estaban encantados con esa foto, muchas gracias. Y me acabo de encontrar otra más vieja. Te la voy a mandar. Mándamela, por favor, sí. A ver, comentarios. Dice Juan Monroy, buenas noches, equipazo, los estoy viendo con mucho gusto. Saludos a todos. Saludos. Gracias, saludos. Saludos, Juanito. ¿Cuál fue tu mejor día en Matamoros? Información cultural. La selección no puede meter un solo gol, ¿eh? Quedaron 0-0. O sea, normal. Perdón, una pregunta que tengo, es referente a la comercialización que se hacían en los controles remotos al aire, en vivo, por ejemplo, el box, que se terminaba antes, las peleas antes de cumplir con todo el tiempo que se necesitaba para pasar los comerciales. ¿Cómo le hacíamos para poder llenar todo ese tiempo en aquel entonces? Ahora pues ya es muy fácil, pero teníamos que estar dentro de la misma arena, de la misma plaza o del mismo lugar, rehaciendo otra vez el programa y dándole sus tiempos para toda la comercialización. Sí, pues, claro. Sí, porque bueno, pues con el cliente le habías vendido, no sé, por ejemplo, uno que patrocinara 100%, pues eran 7 cortes, le vendiste 7 cortes, ¿no? 7 spots, y si la pelea se acababa en el segundo round y lo noqueaba en el segundo round, pues ¿y ahora qué hacíamos? ¿No? Entonces, pues sí, había que producir o repetir o transmitir otras peleas y volver a meter knockout, pues o subir como decía Villegas, Héctor Villegas, no hay, ya terminaron por nocaut todas las demás y la estrella tiene que entrar a las 9 de la noche. ¿Qué hacemos? Bueno, sube al mariachi que cante, y cantaba. De repente, oye, que está Enrique Bolaño, súbelo y preséntalo, por favor. Y se alargaba ese tiempo para que entrara la pelea estelar a las 9 de la noche. Ahí los genios de producción eran los que se llevaban la estrella, porque pues vendido ya estaba, pero luego lo complicado era eso, precisamente. Era eso, exactamente. Eso era lo complicado, cómo rellenar cuando te Por faltaba ejemplo, tiempo. en las peleas de box en la Arena Coliseo, terminaban antes y nosotros como técnicos, y ya terminó, vámonos. Sigue, repite esto, repite el otro, mete aquello, viene una así, y teníamos que llenar el tiempo hasta las 11:30, 12 de la noche, ¿no? Hasta que terminaba. Perdón, me interrumpieron. Mi pregunta, Jorge, ¿cuál fue tu mejor día en Matamoros? Mi mejor día, yo creo que el día que me fui. Una despedida, los compañeros en Matamoros muy cariñosa, muy afectiva, hicieron un video muy bonito de recuerdos con todos ellos,
es un equipo de trabajo impresionante. Yo estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con Dios de haberme puesto ahí y estoy muy agradecido con la gente con la que conviví, con la que trabajé todos estos años en Matamoros. Un equipazo, la verdad. Y logramos cosas muy buenas, cosas muy importantes que inclusive trascendieron no solo de esta televisora, sino a otras televisoras. El sistema de noticias que se utiliza en todas las televisoras se generó en Matamoros. Sistemas administrativos que se generaron para esta televisora, porque aquí los inventamos y por nuestras necesidades se exportaron a otras televisoras. Coordinamos la parte de Coahuila y la parte de Laredo. O sea, la verdad es que cuando estábamos ya platicando y me decían lo que iban a hacer y ya había olvidado al final, y ves para atrás y dices, de veras todo esto hicimos, porque pues, es algo que hicimos juntos, no lo hice yo. Lo hicimos juntos y con este equipazo fue un momento muy bonito para mí y yo creo que ese fue el momento más intenso y más agradable que tuve en todos los años que estuve ahí en Televisa Matamoros. Para que sepan, ¿cuántos años tú pasaste en Matamoros? Pues llegué en el 88 y salí en el 94, entonces fueron 30 y pico. Estuve 43 en Televisa y de los cuales pues todos los últimos estuve en Matamoros desde el 88. Sí. Ahorita que mencionó lo de noticieros, ¿por qué se fue Frutos? ¿Por qué se fue Fructuoso? ¿Ya no quiso estar o qué? Frutos. No, Fructuoso vivía del lado americano. Okay. Empezó a generar... tenía otros negocios, toda la vida tuvo otros negocios y empezó a hacer operaciones en San Antonio. Se le empezaba a complicar ya mucho estar viniendo al noticiero, de pronto empezaba a pedir más días, como que empezó a complicársele mucho, hasta que llegó y me dijo, mira, necesitamos cortar por lo sano. Y se fue. Fructuoso fue conductor de uno de los noticieros, excelente conductor, muy profesional. Con una gran audiencia, la gente lo quería mucho. Pero bueno, pues todos llegamos a un límite, ¿no? Todos tenemos un ciclo y todos nos tenemos que ir en un momento. Y así como yo decidí en el 24 irme, pues también Fructuoso llegó su momento y dijo, pues gracias y me voy. Sí. Y después de 30 y tantos años en la televisión ahí en Matamoros, así es. ¿Ahora a qué te dedicas? Híjole, tengo muchas cosas, fíjate, tengo varios hobbies. Me gusta volar, soy piloto, me gusta volar, me gusta la moto, me gusta, el año pasado saqué mi licencia de radioaficionado aquí en Estados Unidos, y este año saqué la básica, que es la de técnico, y estoy precisamente estudiando. Yo creo que en febrero saco el siguiente nivel en general, que te permite comunicarte más, usar más bandas. Estoy aprendiendo Morse. Jorge, mi hijo, tiene una compañía de producción, hace cosas de cine con algunas personas en Los Ángeles y con otras personas en otros lados, pero produce muchos videos corporativos y ese tipo de cosas. Entonces me voy con él, trabajo con él, le ayudo de lo que sea. Me encanta, me insisto, a mí siempre lo que más me gustó fueron la parte de la producción. Entonces estar con él y ahora aprender muchas cosas de la parte digital, la parte del video. Le ayudo en algunas ediciones con DaVinci Resolve. En fin, pues muchas cosas, ¿no? Todavía me gusta la fotografía, me gusta revelar mis rollos, todavía revelo mis films, mis películas. Mis nietos, tengo 4 preciosos nietos y hace rato estuve en el partido de básquetbol, 2 partidos de básquetbol del mayor, de Jorge. En fin, no, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Y mi esposa y yo, pues, además, nos gusta viajar, entonces, estoy muy ocupado. Creo que estoy más ocupado, porque antes mi trabajo diario era ir a la oficina en Matamoros, estar todo el día y regresar a las 6 de la tarde, pero era ir a un solo lugar, ¿no? Aunque ahí hubiera mucha actividad y muchas cosas que hacer, pero era uno. Aquí no, entro y salgo de la casa y voy y vengo y me lo paso por todos lados. Entonces, pues, sí, de repente digo, bueno, creo que estaba más tranquilo antes que ahorita.
Pero no, gracias a Dios, con mucha actividad y muchas cosas que hacer. Pues yo en lo personal, Jorgito, te quiero dar las gracias a nombre de los dinosaurios, que están los tres que estamos presentes arriba de tu imagen. Agradecerte que hayas aceptado venir con nosotros y platicar tus experiencias de más de 40 años en la empresa. Te quiero nuevamente agradecer. Y si tienen más preguntas para un director de televisora, pues adelante, jóvenes. Tú, Víctor. Pues lo que pasa que yo le quería preguntar, por ejemplo, allá en Matamoros, si tenían tanto éxito, porque también, por ejemplo, en Puebla, en Monterrey, en muchas partes eran programas, sobre todo los programas de noticias. ¿Por qué ahora los empezaron a quitar? ¿Por qué cerraron esas estaciones? Le quería preguntar a alguien que supiera contestarme, porque he preguntado, pero me dicen, pues no, pues es que así es así es Televisa, de repente, pues ahora que murió el señor Azcárraga, desde que murió el señor Azcárraga, en lugar de dar pasos adelante, dan pasos atrás. Pero quiero preguntárselo al señor de la Colina. Sí, yo creo que no hay una sola razón, yo creo que son varias razones que se han conjuntado, y además de que no somos la única empresa que hace este tipo de cosas. Vaya, el mundo ha cambiado, no hay duda de que el mundo cambió en muchísimas cosas, en la forma en la que tenemos entretenimiento, en la forma en la que hacemos ejercicio, en la forma en que nos comunicamos e interactuamos los seres humanos. Ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Eso por un lado. Por otro lado, las mecánicas comerciales también han cambiado. O sea, a la hora de haber más oferta de exposición y más ventanas de exposición hacia la gente, la mecánica de comercialización, los costos, los ratings, todo se ha movido, todo ha cambiado. Las relaciones comerciales, también los clientes tienen ya otras opciones de comercialización. La forma de hacer llegar los mensajes y los mensajes mismos hacia los clientes, hacia los consumidores, han cambiado. Y pues la economía, obviamente, ¿no? Entonces la economía también es un factor determinante en cómo manejas el negocio y qué es lo que haces. Entonces sí ha habido casos de reducciones, como en todas las empresas en el mundo. Se van haciendo consolidaciones, se van cambiando las cosas. Aquí el cambio de la producción de los noticieros, por ejemplo, los noticieros no los produce Televisa, como ustedes saben, los noticieros los produce Tritón, y Televisa le vende el servicio de producción a Tritón. O sea, son mecánicas que antes no nos imaginábamos. Bueno, por ejemplo, cuando yo empecé con Fox, a los 2 años de empezar con Fox le exigió a todos sus afiliados que tuvieran un noticiero local, a fuerzas. Entonces, nosotros ya producíamos un noticiero aquí en español, pero aquí había que producirlo en inglés, entonces ni teníamos conductores, no teníamos la capacidad de hacerlo en inglés, definitivamente. Técnicamente sí, pero humanamente era imposible, y no íbamos a contratar todo un staff nuevo, nada más para producir un noticiero, o sea, hubiera sido financieramente una locura. Entonces, estuve investigando y encontré de que en varias partes de Estados Unidos el noticiero para un canal lo produce la competencia. Entonces me puse a estudiar esa mecánica. De entrada me soñaba, es una verdadera locura. Total, lo empecé a ver. Cuando se lo platiqué a mi jefe, el licenciado Araujo, me dijo, ¿estás loco? Le dije, a ver, vamos a platicarlo más tranquilamente, y ya le empecé a dar ejemplos, y mira, aquí en Florida le hace a y le produce a Finalmente, cerré el contrato con el Canal 5 de aquí del Valle de Texas para que nos produjera el noticiero. Y así fue, durante varios años. Ellos nos producían el noticiero y nosotros teníamos una combinación entre las ventas hasta cierto punto, y entonces ellos ingresaban, y en fin, fue muy benéfico para Televisa el trato. Y para ellos también. Entonces, pero te estoy hablando de eso en el 96, pero de ahí para acá las cosas han cambiado de una manera vertiginosa. Entonces, son muchos los motivos por los cuales la empresa ha hecho las cosas que ha venido haciendo, ¿no?
pues hay que irse ajustando a los tiempos y a las... Bueno, pero no también es un poquito falta de creatividad, de capacidad. Bueno, todos los estados, o sea, yo, por ejemplo, aquí en México trabajé mucho tiempo, desde que se inició ECO, creo que hasta que terminó. Y mandábamos noticieros, pero noticieros que a lo mejor en Matamoros no les interesaban para nada. O sea, siempre necesitamos un noticiero que sea muy local, ¿no? Y que tenga mucho rating, bueno, para poder vender los que están allá. Y así lo hace en Tijuana, en Mexicali, en todas partes, ¿no? Y yo he platicado con mucha gente y me dice, no, lo que pasa es que hay muchas redes sociales ahora, ¿no? Y hoy la competencia es muy fuerte. Pues entonces la misma compañía debería de meter sus programas así para competir en redes sociales, pero no lo hacen. Tiene que ser un agente individual que haga un noticiero pequeñito que nadie ve, ¿no? Pero yo estoy seguro que si lo hiciera Canal 7 de Matamoros, seguirían viendo su noticiero local. Bueno, el Canal 7 de aquí de Matamoros, bueno, ya los 7 es 8, hace noticiero local. De hecho, todavía inclusive cuando Tritón empezó a hacer, tomó los noticieros, me pidieron a mí, a Matamoros, que hiciéramos el noticiero estatal de Tamaulipas. Ya producíamos uno en la mañana desde hace 20 años, no sé cuántos años. Pero ahora nos pidieron que todos los noticieros de Tamaulipas se produjeran en Matamoros. Entonces, en Tampico y en otros lados se dejaron de producir noticieros, en Laredo, en todos lados se dejaron de producir. Se quedó nada más un equipo de reporteros y camarógrafos de noticias, un editor, que mandan toda la información a Matamoros, y el noticiero se hace en Matamoros todos los horarios y se mandan a todo el estado. Y así pasó en varios lados. O sea, buscas esquemas que sean más eficientes, que sean económicamente más viables. Los equipos han cambiado. Antes necesitabas un staff muy grande, ahora necesitas menos staff. Las velocidades de edición son mucho más prácticas. O sea, ustedes lo saben, o sea, el cambio ha sido... Es que bueno, ahora veo, por ejemplo, los noticieros que están haciendo en Foro, que lo hacen con robóticas, ¿no? Sí. Y está solo el comentarista, y nada más hay la única que está en vivo es la del Jimmy Jeep, ¿no? No hay otras, las demás son robóticas. Entonces yo digo, bueno, pues entonces lo pueden seguir haciendo. No necesitamos como antes un estado de 40 agentes, ¿no? Para poder hacer un noticiero. Yo digo, sobre todo que dejamos afuera muchísima gente, ¿no? En Televisa, muchos técnicos que de repente muy jóvenes, pues fueron corridos de sus puestos, ¿no? Y que tenían mucha creatividad. Sí, bueno. Escritores, editores, guionistas, todo. Sí. Adelante. Sí, en realidad eso fue lo que sucedió, se redujo mucho. Como dice don Jorge, hay muchas razones, hay algunas que es difícil mencionarlas, pero económicamente sí hubo una variante muy importante, importantísima, que podría yo decirte ahí leve, que fue la comercialización del gobierno. Eso fue una reducción impresionante que obligó económicamente a reducir costos. Pero por ahí anda la cosa, Polo. Bueno, pues vamos a tener que despedirnos y ojalá nos haga favor Jorge de la Colina, que nos dé chance de hacer otro programa cuando nos dé una fecha, porque está muy interesante lo que está diciendo, está muy interesante, y que nos platique, porque la verdad, pues es gente que pues 42 o 43 años en Televisa son un montón. Todos ustedes lo saben, los que trabajamos en Televisa, ¿no? Son muchos años y de convivir con mucha gente. Pues adelante, nos despedimos. Mi última pregunta, Jorge. Sí.
¿Cómo te Ya se sentiste? terminó el tiempo, Enrique. Nos va a contar el máster. Nos, Nomás van mi a pregunta era, cortar. ¿cómo te nos va a sentiste? contar Carlos Alarraqui. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo A te ver, sentiste? Víctor, ya tú decide. ¿Que ¿Cómo te sentiste dentro de la plática? Muy a gusto, muy a gusto. Muchas gracias Enrique por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me he sentido muy a gusto, pues otra vez como en mi casa. Yo creo que este cariño que le tenemos a nuestra profesión, a nuestra actividad, a nuestra empresa, aunque no nos hayamos conocido, bueno, excepto en el caso de Rogelio y de Enrique, pero es algo que sabemos que nos une, este afecto y este cariño por lo que hicimos durante tantos años y pues la actividad que desarrollamos en Televisa, ¿no? Entonces les agradezco la invitación. Yo estoy en Texas, si en alguna vez necesitan de por acá o si alguna vez vienen por acá y con mucho gusto avísenme y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Pues adelante. Despídanse, por favor. Nacho. Sí, muchas gracias y de veras, muy interesante también esa parte, ¿eh? Pero igual la técnica, lo técnico también participó. Por supuesto. Rogelio. Rápidamente nada más para decirles, yo siempre les dije, a ver, si alguien, alguna vez algún de estos que se sienten muy genios, si alguien de los que están aquí junto a todo el staff se siente el señor televisión, está perdido. Le dije, aquí el señor conductor no es el señor televisión. El señor de ventas, o sea, creen que la televisora vive por los de ventas, no es cierto. Si los que hacen las facturas creen que son los que traen, no es cierto. El señor del máster se equivoca del dedo y ya nos mandó a la fregada a todos. Le dije, todos somos una cadena y todos los eslabones somos exactamente igual de importantes. Entonces, y sí, yo conviví con los técnicos toda mi vida, o sea, me gustaba y aprendí muchísimo y le sé porque pues, me metía en los fierros y a mí veía el osciloscopio y el vectorscopio y sabía si el video estaba bien o si el audio estaba saturado, fuera de fase, o sea, todo eso me lo sé gracias a los técnicos. Entonces, es un eslabón y todos somos parte de esa cadena. Entonces, por supuesto que la parte técnica es tan importante como todas las demás. No le puedes quitar una. No anda el barco. Gracias. Pues nos vamos. Los dinosaurios en la tele.